Hace más de un milenio, en el altiplano del África Meridional, un pueblo bantú comenzó a cortar trozos de piedra con sus herramientas de hierro. Cortaron el mismo granito que una cultura anterior había utilizado para su arte rupestre. Entonces, alrededor del año 1000, con los trozos de granito empezaron a levantar muros cada vez más altos. En algunos casos hicieron cercados en torno a sus viviendas. Estas construcciones megalíticas fueron las de mayores proporciones al sur del Sahara en tiempos precoloniales. En su lengua, los constructores de esos recintos amurallados los llamaron Mazimbabwe. Mazimbabwe significa grandes casas de piedra o casas sagradas. Vamos a ver la historia de esas Mazimbabwe, las casas sagradas. Dos mil años atrás, el África Meridional estaba poblada sobre todo por pueblos migrantes, cazadores, recolectores o criadores de ovejas, que nos legaron sus pinturas rupestres. Pero pronto esas comunidades comenzaron a cambiar. Esto se debió al arribo de pueblos bantú, con sus reses, sus técnicas para el cultivo de cereales y su metalurgia. Eran sedentarios y en sus graneros podían almacenar cereales de una estación a otra. Hacia el año 1000, la población creció mucho. Las casas se agruparon en aldeas cada vez mayores. Los individuos dotados de mucho ganado o de habilidades como la metalurgia fueron acumulando riquezas y ocupando posiciones de poder político. Para subrayar su condición privilegiada, iban a erigir en torno a sus viviendas muros de piedra que debían resaltar su nivel social. Las primeras ciudades amuralladas aparecieron en el valle central del río Limpopo, donde hoy convergen las fronteras de Zimbabue, Botsuana y Sudáfrica. Entre estas urbes se destaca Mapungubwe, que se alzó donde mismo la cultura anterior de los Khoisan había pintado sobre el granito. La urbe comenzó a poblarse hacia el año 1045 al pie de una escarpada meseta de 3 kilómetros de largo y 50 metros de altura. El marfil fue inicialmente el principal renglón exportador, que pronto fue reemplazado por el oro. El mineral lo conseguían en los ríos o en minas rústicas los propios campesinos, que además de alimentos aportaban tributo en oro a la casta dirigente. Los artesanos usaban el polvo de oro para confeccionar adornos u objetos simbólicos en finas láminas. La exportación de oro enriquecía aún más a la dirigencia y la dotaba de objetos suntuarios importados como telas, cuentas y porcelanas. La nobleza adinerada se fue diferenciando de la población común por sus adornos, sus posesiones, su dieta, sus modales y su lenguaje. Los jefes acumularon poder y hasta funciones religiosas. Así, se convirtieron en una especie de dirigencia sagrada, alejados de la vista de sus súbditos. La ubicación de sus viviendas iba pronto a cambiar. Hacia el año 1220, la nobleza, que ahora se asociaba a las montañas, decidió mudarse para la cima de la meseta. Sus súbditos tendrían que subir allí a alimentarla, porque seguirían viviendo al pie del acantilado. Pero antes, esos súbditos tendrían que transportar toneladas de tierra a la cima de la meseta. Así se fue nivelando el terreno y se subieron otras toneladas de piedras cortadas para construir el palacio del jefe, las viviendas y el cementerio de los privilegiados. Al pie del acantilado se edificó una especie de anfiteatro que servía de tribunal. A veces el terreno se niveló levantando muros de contención sin usar mortero y rellenando con tierra y rocas. Encima se construían las chozas probablemente con técnicas muy parecidas a las que siguen hoy en boga. Se fabricaban adornos y muebles, igual que la choza, de ramas y daja, un barro muy especial.
La choza tendría un alto muro delante. Estos interiores bantú de siglos posteriores pueden darnos una idea de cómo pudieron ser los de Mapungubwe. Mapungubwe llegó a tener 5.000 habitantes y a regir un área de 30.000 kilómetros cuadrados. Comerciaba con los mercaderes árabes en la costa del Índico y a través de ellos con África del Norte, la India y China. Pero por el agotamiento de los pastos, los cambios climáticos y la competencia comercial de otras urbes más al norte, su esplendor comenzó a decaer hacia 1250 y antes de fines del siglo XIII fue abandonada. Probablemente muchos se mudaron a las otras ciudades, ahora más prósperas. Dentro de lo que hoy es Zimbabue, pero cerca de Mapungubwe, surgió Mapela. Fue edificada en la cima, los flancos y la base de una elevación rocosa y muy escarpada parecida a la de Mapungubwe. A 300 kilómetros al nordeste de Mapungubwe, cerca de las pinturas rupestres Chamabara, se levantó el Gran Zimbabue. Sus más antiguas construcciones se ubican en la loma. Aunque ya estaba habitada desde el siglo XI, las primeras chozas de Daha se construyeron en el siglo XII y los primeros muros se erigieron hacia 1270. El recinto occidental está cercado por la muralla más impresionante del complejo, de 7,5 metros de altura. La parte superior de la muralla estaba sembrada de torres cónicas y monolitos con grabados, de los que hoy quedan pocos. La muralla, de casi 7 metros de ancho en la base, está perforada por un dintel de acceso. Las grandes rocas pasaron a formar parte de la muralla de sinuosas ondulaciones. Pocas arquitecturas en el mundo armonizan tan bien con el medio ambiente. Sobre el Gran Zimbabue, lo que sé es que aquí teníamos al pueblo Kalanga, que vino desde el sur. Ellos se pusieron a cortar la piedra y construyeron una fortaleza. El recinto occidental debió ser la residencia del jefe. Aquí vemos cuál pudo ser su aspecto original. Detrás y algo más elevado está el recinto de la grieta. Aquí comienza el descenso hacia la puerta del agua en el cruce con el muro interior. Por ahí debían descender las muchachas a buscar agua, de donde el adorno en forma de espina de arenque, símbolo femenino o más particularmente de mujer joven. El recinto de la grieta pudo ser la residencia de la hermana mayor del jefe, de importantísimas funciones sociales y políticas. Querían construir edificios muy altos, querían llegar hasta el cielo. A la muralla del borde sur de la loma hay adosados unos pequeños recintos llamados compartimientos del sur. En las ranuras del muro debieron estar empotrados los postes de una vivienda. Quizás eran chozas individuales para funcionarios. El morador de la choza del recinto del nicho debió encargarse del importante recinto oriental. El recinto oriental era el sitio más sagrado del complejo. Tenía terrazas y un paso subterráneo y debió estar muy ornamentado, tal vez como se ve en esta reconstrucción.
Aquí se hallaron 6 de las esculturas del ave mítica, el chapungo, que hoy son los símbolos de la nación. Incluso una de las rocas que descuellan en el entorno recuerda la silueta del ave. Pero tenían el problema de que sus edificios se derrumbaban una y otra vez. Las esculturas de los chapungos pudieron simbolizar a las aves como mensajeros de Dios. Al igual que hoy, probablemente en tiempos del Gran Zimbabue, los cholas clasificaban a los seres sobrenaturales en 3 niveles. El nivel más alto lo ocupa el Ser Supremo, creador del mundo. Entre otros nombres, se le llama Mwari. Creen que Mwari rige los fenómenos naturales y por eso lo invocan en ceremonias para hacer llover. Pero Mwari está muy lejos de las personas y no se ocupa de sus problemas diarios. Para estos problemas había que recurrir a los seres de otros 2 niveles. El nivel intermedio correspondía a los mondoros o espíritus territoriales, que son grandes jefes del pasado, fallecidos largos tiempos atrás. Los mondoros son los guardianes de todas las personas de un territorio más o menos amplio. Los 6 chapungos pueden simbolizar otros tantos jefes fallecidos. Al menos en una de las esculturas hay también un cocodrilo, que es un animal que se relaciona con los jefes y con los antepasados. El nivel más bajo de los espíritus se reserva a los musimos, los guardianes de la familia. Como hoy en día, entre casi todos los bantú, los pobladores del Gran Zimbabue seguramente creían que los mayores fallecidos seguían formando parte de la comunidad y la protegen después de muerto. Los habitantes del Gran Zimbabue probablemente recurrían a formas de adivinación. Es posible que igual que hoy en día cada jefe de familia tuviera capacidades de adivinación para cuestiones cotidianas, pero para asuntos más complejos había que acudir a alguna persona más especializada. Seguramente se atribuía a cualquier enfermedad grave, cualquier acontecimiento fuera de lo común o difícil de explicar a los espíritus, a la hechicería o a la brujería. Enfrentados a hechos de este tipo, buscaban la consulta con un especialista para determinar las causas y el remedio. Probablemente, igual que hoy, aquellos chonas pensaban que era indispensable que cada individuo esté en armonía con los espíritus, en especial con los de sus antepasados, sus espíritus guardianes. Ante cualquier problema de su cliente, el especialista religioso seguramente empezaba, como se hace hoy en día, por revisar el estado de las relaciones del individuo con el mundo espiritual. Quizás en el Gran Zimbabue, entre otras formas de adivinación, los especialistas utilizaran ya alguna versión de los akatas. Los akatas son 4 pequeños rectángulos de marfil, o madera, o hueso, cada uno con un diseño propio, nombre y significado. El Kwami personifica a la mujer adulta. El Kwasima nos remite al cocodrilo, el anciano. El Chirume representaba al hombre adulto. El Nokwara tiene por significado a la hembra. Pero volviendo a la loma del Gran Zimbabue, en el extremo oriental del complejo pareció existir un horno para fundir oro. Su ubicación próxima al recinto sagrado indica que esa labor debió tener fines rituales. Cuando estaban enfrascados en eso, tuvimos otro ejemplo. Hoy constituye el sitio de las ruinas del Gran Zimbabue, levantado por otro pueblo, los Karanga. Cuatro pilares sustentaban la pujanza económica del reino: agricultura, ganadería, minería y comercio a larga distancia.
Cultivaban cereales como mijo y sorgo, granos y verduras. La cerveza era parte de su dieta y de sus rituales. El ganado mayor se convirtió en la principal forma de riqueza y de intercambios sociales. Por eso se bebía su leche, pero solo ingerían su carne en ceremonias como ofrenda. Comían sobre todo el ganado menor y animales salvajes. En Zimbabue se desarrollaron la minería y el fundido del cobre, el hierro y el oro. Los objetos de cobre servían de dinero o de símbolo de riqueza. Las hachas y lanzas eran símbolos de la realeza. El hierro servía para hacer implementos de trabajo y por eso quien los acumulara ocupaba una importante posición social. Entonces otros más pudieron construir edificios. Aún sin escoger las piedras, las ponían unas encima de las otras, y eso es lo que vemos hoy en el sitio de la fortaleza. El Gran Zimbabue fue una sociedad estratificada y con una variedad de oficios y ocupaciones. Agricultura y ganadería, búsqueda de minerales en ríos o en minas, herrería, comercio, labores del hogar, artesanías, hilandería, música y danza, medicina tradicional. También los recintos del valle estaban casi todos ocupados por las esposas e hijos del jefe y sus sirvientes. El jefe se distinguía de los demás por la cantidad de esposas. Podía tener varios centenares. El recinto más antiguo de la zona debió pertenecer a la primera esposa por las riquezas halladas allí, que debieron ser propiedad del jefe, y la única persona autorizada para ocuparse de ellas era la primera esposa. En un recinto cercano se halló el chapungo con el cocodrilo tallado. El cocodrilo se relaciona con las capacidades de protección del antepasado que se representa en la escultura. Su función debió ser proteger a los cientos de esposas e hijos del jefe. La obsesión con la fertilidad se evidencia en las estatuillas halladas en el Gran Zimbabue, que ya se fabricaban en el país desde mucho antes. Hechas de barro, terracota, piedra o marfil, casi siempre representan a seres humanos o animales, pero muy estilizados. Su función debió ser simbólica para facilitar la comunicación con el mundo de los espíritus. La fertilidad de las personas era tan importante como la del suelo. Si un hombre moría sin descendencia, no podía convertirse en un espíritu guardián ancestral. Por eso, algunas figuras son meras representaciones de los genitales masculinos o femeninos. También las danzas para estimular la lluvia tenían marcados tonos sexuales. Otras figuras solo representan el torso y la pelvis de una mujer y resaltan ciertos rasgos para acentuar su erotismo. Su función podía relacionarse con algún rito de iniciación de las jóvenes a la adultez. Probablemente el gran recinto, construido entre 1250 y 1350, haya sido el sitio de ciertas iniciaciones. Parece que originalmente estuvo dividido en secciones masculina y femenina. La circunferencia del muro mide 255 metros y su diámetro 100 metros, con mucho la mayor construcción precolonial de piedra en África subsahariana. El adorno en forma de galones en el borde del muro de 11 metros de altura y del otro lado la torre cónica marcan la parte masculina.
En el extremo opuesto del edificio, por la entrada norte, se accede al túmulo de los sacrificios, donde probablemente se mataban reses en honor de los antepasados de la hermana mayor del jefe. Un largo y estrecho pasillo bordea toda la parte femenina del edificio hasta desembocar en la parte masculina. La torre de 10 metros de altura y 5 de diámetro en la base es la construcción más llamativa del complejo. Así pudo verse tal vez 600 años atrás. La torre cónica, que se repite en estructuras menores por todo el complejo y en otras muchas ciudades amuralladas de Zimbabue, debió representar algo importante para esta cultura. Pudiera ser una estilización de un horno de fundición o más probablemente un granero, como recordatorio del tributo en granos que recibía de sus súbditos el poderoso soberano. En esta mitad masculina del recinto se halla también el área de los monolitos asociados al jefe. Afuera, a unas decenas de metros, se encuentran los recintos donde quizás radicara la guardia personal del jefe. El Gran Zimbabue dominó en su momento un área muy extensa del África meridional y la capital llegó a tener quizás 20.000 habitantes. Su urbanismo estaba muy reglamentado. Un extenso muro exterior demarcaba los límites de la capital. Otro muro, el muro interno, subrayaba la exclusividad de los moradores de la cima y los flancos de la loma. Las capas nobles y pudientes en amplios espacios tras los altos muros y la gente común agrupada en barrios de alta densidad con muros más bajos entre las viviendas. Después de casi 200 años de esplendor, hacia 1450 todo el complejo quedó de repente abandonado. Probablemente los recursos naturales de la zona, tales como la leña, indispensable para cocinar, se volvieron escasos. Tal vez haya ocurrido también que las rutas comerciales se desplazaron hacia otros centros urbanos. Desde que el colonialismo europeo llegó a Zimbabue a fines del siglo XIX y hasta bien entrada la segunda mitad del XX, se estuvo negando el origen negro africano del Gran Zimbabue. Así se pretendía privar a la población autóctona de esa grandiosa historia. Solo con la independencia en 1980 se subsanó esa situación. Ya en Zimbabue no se construyen grandes muros de granito para marcar diferencias sociales. Sin embargo, algo de aquellos tiempos pudo quedar en la cultura del país. Tal vez la forma en que los Shona, descendientes de los constructores del Gran Zimbabue, suelen ser poco dados al contacto físico en público y al modo en que defienden su espacio cuando conversan con un interlocutor. Y es que, luego de quedar abandonado el Gran Zimbabue, la cultura y el modo de vida solidificado allí no murió. Siguió reproduciéndose casi 400 años más en otras 300 ciudades de construcciones megalíticas por toda el África meridional.
Construcciones vinculadas a esta misma cultura se edificaron desde Mozambique hasta Angola. Pero ninguna otra ciudad amurallada alcanzaría las dimensiones, la grandiosidad ni la aureola de leyenda que sigue rodeando al Gran Zimbabue, la gran casa sagrada.